Hola amigos de Arte en tus Manos, bienvenidos a un nuevo video. Para hoy les tengo esta muñeca de trapo, una muñeca que está llena de detalles. El video lo hice con el paso a paso muy de cerca. No estoy en este momento en mi taller, estoy en la oficina realizándolo, entonces está un poco más cerca cada uno de los detalles. Espero que les guste, que lo aprecien. Todo lo que ven aquí les voy a explicar: cómo realizar el panty, el vestido, cómo conformar el cuerpo. Ella es una muñeca que sus brazos y las piernas se mueven, entonces también ese truquito se los voy a enseñar. Miren el cabello, lo elaborado que es, pero la verdad es muy sencillo realizarlo y yo sé que les va a encantar. Entonces espero me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Agradezco a todas las personas que en este momento se encuentran en el chat, las personas que nos están apoyando con sus comentarios, a los miembros del canal, que aquí les dejaré los nombres de cada uno. Ahí están las personas que nos apoyan cada mes, a las personas que nos regalan su me gusta, a todos los que nos saludan de toda Latinoamérica, de la parte latina de los Estados Unidos, de España y de algunos otros países que no hablan nuestro idioma, pero que nos dejan sus comentarios y su apoyo. Muchas gracias. Bueno, aquí entonces empezamos un nuevo paso a paso, espero que me acompañen. Recuerden que si les gusta este proyecto, déjanos tu comentario en la parte baja, suscríbete en el botón rojo si están rojos porque aún no te has suscrito, y comparte este video que la verdad creo que vale la pena que lo compartas. Entonces comenzamos aquí en Arte en tus Manos. Bienvenidos. Y estos son los materiales que necesitamos para realizar este proyecto de la muñeca en esta ocasión. Vamos a comprar medio metro, o si te venden 30 centímetros nos alcanza perfecto, de esta tela que es como una especie de dacrón estampado en motivos así de flores o la que más te guste. Aquí tengo una pieza en terry, este es un color violeta, un color también vino, les puede servir, o que sea contraste con la tela. No necesariamente tiene que ser terry, puede ser una franela o una tela que ustedes tengan en un solo color. Lo importante es que sea de pronto en un solo color. Tengo aquí jersey lawn, piel de ángel, piel de durazno. Si no lo encuentran, puede ser dacrón, polilicra, también suavetina o duvetina. Duvetina es mejor. Si de pronto no encuentran esta misma. Igual, si de pronto no la conocen con esos nombres, pueden decir que con la que le hacen el cuerpo a las muñecas de tela. Entonces así la persona que las asesore les puede vender la pieza que de pronto están necesitando. De estas son medio metro, de esta sí solamente es una pieza pequeña, de esta 35 centímetros aproximadamente de ancho, y el largo sí debe ser de 1,50. Tengo popelina, pero pueden comprar dacrón en color blanco. Vamos a necesitar aproximadamente también un cuarto de metro, pero que venga de 1,50 para que ustedes puedan sacar más proyectos. De este encaje, ¿sí? Que tenga así también el pasacintas para decorar. Botones, yo compré estos en forma de flor. Ustedes pueden comprarlos transparentes si quieren, totalmente redondos o con formas así como los encontré yo. Pinturas para tela en color blanco, negro y verde. Alambre de este galvanizado que también es suave, que permite trabajar muy fácil para nosotras. Este es un pintapuntos, si no lo tienen con los extremos de los pinceles. Aquí tengo los pinceles, hay triple cero y cero solo, también cualquiera. Si necesitamos un liner y un número 0 por lo menos. Agujas de las normales, pero también necesito una aguja larga de estas que mide aproximadamente unos 10 centímetros, ¿sí? Vamos a utilizar de ese tipo de agujas. Alfileres, lana, de esta lana, por ejemplo, esta es de 15 gramos, yo compré 3 de 15 gramos, si la consiguen de 50 también les sirve, el color que prefieran. Esta vez vamos a encrespar la lana para hacer el cabello, les iré explicando cómo lo vamos a hacer. Elástico, hilos, tijeras y también piezas de cartón. Vamos a reciclar solo un poquito con estas piezas de cartón que es de la caja de un juguete. Palos de brocheta del grueso, los pueden partir en la mitad, o si consiguen estos palos de naranjo, estos son perfectos, que es para el trabajo del cabello. Silicona caliente, si de pronto se nos ha olvidado o se me ha olvidado decirles aquí algún material, recuerden que en la parte baja, aquí en la descripción, les dejo la lista completa de materiales, al igual que el enlace donde encuentran los moldes de este proyecto. Y con estos materiales comenzamos. Bueno, y aquí están los moldes con cada una de las piezas ya listas para empezar a coser.
No les voy a enseñar a cortar porque es muy sencillo la verdad, pero sí les voy a indicar cada una de las piezas que necesitamos para realizar este proyecto. Para las piernas necesitamos 4 piezas. Si pueden notar, todas las piezas tienen tolerancia para la costura, ¿sí? Excepto esta que es las bases de cartón de los zapatos. Pero ya voy para allá, ya les sigo explicando. Entonces 4 piezas para los que corresponde a piernas y zapatos. Esta 4 piezas para lo que corresponde a los brazos con las manos. Esta tiene la forma de las manos, pero cuando cortamos la tela solamente cortamos el borde, ¿sí? Solamente hacemos el borde de lo que serían los dedos. Aquí les voy a enseñar, aquí les voy a mostrar de pronto un poco más cerca, ¿sí? Marqué los dedos con un poco de lápiz, evitar de pronto marcarlo muy fuerte porque eso hace que luego cuando cosamos nos quede manchada la tela. Entonces así sostenemos cada uno de los dedos. Entonces aquí, como ven, dejé aproximadamente entre 1,5 centímetros y medio centímetro para hacerlo de la costura. Este corresponde al pantalón, son 2 piezas dobles. Esta es la pieza del cuerpo, son 2 piezas, ¿sí? Solamente 2 piezas. Para la cabeza 2 piezas. Para la base de los pies son 2 piezas. Y para lo que corresponde a los zapatos van a ser 2 piezas de cartón. Se van a encontrar la pieza para el zapato y se van a encontrar la pieza para los pies, ¿sí? Ambas van a aparecer en los moldes. Para lo que corresponde al vestido es una pieza muy sencilla. Solamente es una pieza en la tela de flores que les mostré al inicio. Esta tela mide 1,50 de largo y el ancho va a ser de 25-26 centímetros. Si lo quieren más largo lo pueden poner más largo. Yo lo corté exactamente 25 centímetros y le hice solamente un dobladillo a cada lado para que la tela no se nos vaya a deshilar y no se nos vaya a dañar. Entonces con esto vamos a empezar. Listo, a continuación les voy a explicar 4 piezas que son muy sencillas de armar y no necesito de pronto mostrarles la costura completa de ellas. Entonces la primera es la que corresponde al cuerpo, ¿sí? Es solamente 2 piezas y lo que hice fue coser a mano, como pueden ver. Por eso me toca adelantarles un poquito porque coser a mano todo esto haría muchísimo más largo el video si no lo adelanto un poco. Entonces en la parte, todo el contorno lo voy a coser a mano. Voy a dejar un pequeño orificio aquí en la parte superior, ¿sí? Un pequeño orificio de aproximadamente 1 centímetro, que por ahí es por donde va a pasar el alambre que les mostré en los materiales. Y en la parte base dejé aproximadamente unos 5 centímetros, que es por donde voy a dar vuelta a esta pieza para luego rellenar. Entonces esa es la base, la que corresponde al cuerpo. Esta es la que corresponde a la cabeza. Igual lo cosí por todo el contorno. Dejé la base también aproximadamente de 5 centímetros, y es por donde le voy a dar vuelta y también es cosido a mano. Pueden ver las costuras, son hechos a mano. Si lo quieren hacer a máquina, lo pueden hacer a máquina. Yo aquí les explico a mano para aquellas personas que no tienen máquina y no es imposible hacer un proyecto como este. Aquí ya van 2 piezas explicadas. De las piernas voy a coser por todo el contorno. Tengo las 2 piernas, esta ya la adelanté, entonces cosí por todo este contorno, pero en la parte que corresponde al talón dejo abierto porque por allí es donde voy a dar vuelta a la pieza cuando ya esté terminada. Y esta es la base donde voy a colocar estas plantillas. Esta todavía no la he terminado, ahora la voy a coser y les muestro también cómo va a quedar. Sí, pero es lo mismo, a mano totalmente. Cosemos, dejamos 5 centímetros aproximadamente en el talón y ahora sí les voy a explicar cómo poner la parte base. ¿Sí? Esta sí no me la voy a saltar porque esta hay que explicarla mejor. En cuanto a los brazos, igual, lo tengo un poco adelantado uno, pero ahorita les explico el otro. Cosí por todo el contorno y miren los dedos. Los dedos, cada uno se cosió. A ver si de pronto aquí en la luz si se ve, si de pronto se nota un poco. Voy a acercar la cámara para que puedan observarlo. Y listo. Ahí están cada uno de los dedos. Pero todavía esto no lo he cortado. Ahora lo corto. Cuando ya esté totalmente, lo corto lo más que se pueda sin ir a dañar las costuras que ya realicé. Entonces coso puntada muy pequeña. Miren que es a mano. Lo hice a mano. Una puntada pequeña, recta.
todo el contorno que dibuja la mano para la muñeca y dejé en lo que corresponde aproximadamente donde va el codo, dejé abierto para darle luego vuelta a la pieza y rellenarlas. ¿Listo? Entonces eso también lo voy a hacer y les voy a enseñar cómo lo hice en cámara rápida, porque si no me demoraría muchísimo, pero se los voy a explicar. Entonces este brazo, igual que este, voy a empezar aproximadamente donde estaba el codo y voy a empezar a coser puntada recta. Bien, aquí ya tengo entonces los dos brazos, como pueden ver, ya están totalmente cosidos como les indiqué. Ahora vamos a tomar una tijera que tenga muy buen filo y vamos a cortar lo más cercano que pueda, pero sin ir de pronto a dañar las costuras, ¿sí? Vamos solamente a hacer así, y aquí también acercamos un poco, hasta allí. Y luego vamos a dar vuelta a esta pieza. Podemos quitar estos excesos así para que no se vayan a ver mucho cuando vayamos a rellenar. Pues todo esto que no se vea mucho, o sea, se corta solamente lo necesario. Ahora vamos a tomar la plantilla que corresponde al pie de la muñeca y la vamos a sujetar, la parte más ancha donde corresponde a los dedos y la parte más angosta hacia el talón. Lo ubicamos por todo el contorno con alfileres, sujetamos y cosemos con puntada continua. Así la puntada que he utilizado en todo el proyecto, así lo hacemos. Y cuando lo cosa, eso debe calzar bien, lo ubican que quede bien. Si de pronto queda un poquito más grande, un poquito, le podemos quitar el exceso, pero no es mucho lo que va a sobrar. Le podemos quitar un poco. Y cuando lo cosamos nos va a quedar así como este que tengo aquí a un lado. Nos va a quedar así. Va a quedar unida la planta al pie y por el talón, como les indiqué, daremos vuelta y rellenamos totalmente. Listo, aquí ya le di la vuelta, rellené que quede firme, sí que quede bien firme. Aquí ya está el pie, esta es la parte por donde rellenamos. Ahora hacemos una puntada que sea muy discreta, que no se vaya a ver mal trabajado. Una puntada invisible puede ser, algo así como esta que estoy mostrándoles aquí. Y miren cómo queda entonces
las piernas con los pies. ¿Listo? Este es el paso. Ahora voy a trabajar, voy a dejar aquí a un lado, voy a trabajar el brazo. Esta parte, por favor, con las tijeras pueden cortar para que, como tiene estas curvas, nos permita que los dedos, cuando pongamos la pieza al derecho, salgan perfectamente. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Recuerden que con mucho cuidado para no dañar las costuras. Vamos a darle vuelta. Bien, así queda la pieza. Entonces ahora vamos a tomar pequeñas porciones del algodón siliconado o algodón de relleno y vamos a empezar a introducirlo en cada uno de los dedos. Entonces nos vamos a ayudar igual o con el lápiz o con el extremo de un pincel, como hice ahora, para darle vuelta, para así evitar que se dañen las costuras. ¿Listo? Entonces aquí, que queden bien llenos, cada uno de los dedos. Es lo primero que se hace, rellenar los dedos, cada uno, y ya luego sí procedemos a rellenar toda la mano y todo el brazo. Bueno, así entonces queda cuando la rellenamos. En la parte de abajo, donde está un poco más arriba del codo, queda la zona. Sellamos también con puntada invisible o una puntada que sea muy delicada, muy pequeña, para que así nos quede en una sola pieza como se ve este. ¿Listo? Aquí tengo el brazo que corresponde en el cuerpo, sería el brazo izquierdo y el brazo derecho. Los dedos podemos inclinarlos un poco hacia el lado que queremos y así nos va tomando como los brazos del cuerpo, como sería su posición. ¿Listo? Entonces esto lo voy a sellar para que me quede ya perfecto. También voy a rellenar el cuerpo y la cabeza. La cabeza que me quede totalmente llena. En la parte baja no la voy a sellar por ahora porque este cuerpo va a encajar en esta cabeza, y en la cabeza voy a rellenar totalmente, pero la parte superior debe ser firme, debe estar bien rellena. Vamos a hacer como una especie de una esfera de este algodón, debe estar totalmente llena para que me dé firmeza a la cabeza. ¿Listo? Aquí igual hay un pequeño orificio que les dije que aproximadamente se dejaba 1 centímetro entre la costura y la otra, porque por allí vamos a atravesar, va a pasar el alambre, pero necesito que tenga igual mucha firmeza en el cuello de la muñeca. Entonces hacemos esto. Bueno, aquí ya tengo las piezas completas, lo que conforma como tal el cuerpo, todos los dos brazos, las piernas ya selladas, la cabeza totalmente llena. La parte de abajo aún no la he sellado porque esta pieza la voy a zurcir cuando sea el momento de unirla al cuerpo. El cuerpo, como ven, está totalmente lleno.
voy a tomar una pieza de alambre de 50 centímetros. Esto es lo que normalmente atraviesa todo el cuerpo. Aquí lo voy a hacer. Esto le va a dar firmeza y va a permitir que esté la cabeza correspondiente al cuerpo más erguida, así que esté más derecho. Entonces lo vamos a introducir por acá por la parte baja. Ahora también la vamos a sellar con firmeza, sin miedo. Vamos a introducir el alambre y lo vamos a atravesar por todo este algodón y que salga aquí en la parte superior. Ahorita va a aparecer. Con cuidado para no ir a dañar de pronto las costuras. Vamos haciendo poco a poco hasta que ella salga. Debe estar bien derecho el alambre, eso sí, de pronto tengo dificultad un poco porque no lo enderecé, creo que es suficiente, pero ya poquito a poco por aquí viene. Listo. Entonces así lo organizamos que nos quede dentro. Aquí en la parte baja, en esta parte igual que en la parte superior, bien, aquí está la parte superior, aquí está la parte baja, nos va a quedar como un sobrante. Lo que vamos a hacer es doblarlo. Lo doblamos bien y esto permite que se enganche con nuestro alicate, ¿sí? Esto de bisutería, y esto va a permitir que se enganche un poco al algodón y no se nos salga. Entonces lo introducimos todo, ya ahí queda. Ahora lo sellamos, ¿sí? Con la misma puntada que hemos hecho todas, y acá en la parte superior también lo vamos a doblar. Bueno, en la parte superior puse un poco de cinta transparente para que quede mucho más firme, mucho más fija esta pieza. Y al cuello, o la parte que voy a poner en el cuello, la doblé hacia adentro, hice como una especie de dobladillo, y también surcí en puntada intermedia, recta, para que me quede mejor presentado, quede mejor terminado. Y esto lo voy a introducir, ¿sí? Lo voy a introducir con mucho cuidado, de no ir de pronto a traspasar el alambre hacia el otro lado, e introduzco un poco del cuello, y como hice una puntada, entonces la puedo surcir, ¿sí? Esto lo puedo surcir así y me va a quedar perfecto. Igual si quiero puedo introducir un poco hacia el interior para que no se note y anudo muy bien. Puedo también poner un poco de silicona caliente para que selle mucho más, y después de que surza puedo hacer unas puntadas invisibles para que así quede más fija la cabeza a lo que corresponde al cuerpo. Bueno, así quedó entonces la cabeza. Ahora lo que voy a hacer es que voy a coser las piernas, ¿sí? Lo que corresponde a las piernas las voy a poner aquí a cada lado, pero antes hay que tener en cuenta la aguja y el hilo. Yo enhebré 5 porque mi hilo no es muy grueso, no es un hilo especial de muñequería, es un hilo normal, tradicional, de buena calidad, pero no es muy grueso. Entonces tomé 5, lo introduje por el orificio de la aguja, y ahora lo que vamos a hacer, entonces voy a tomar uno de los botones. La aguja, yo tengo una más grande, pero no caí en cuenta cuando compré los botones que los orificios no cabía la aguja. Entonces lo que voy a hacer es introducirlo en uno de los orificios, vuelvo y lo llevo al interior así. No sé si se alcance a notar, creo que no. Aquí donde estoy esta vez grabando, la luz es un poco menos, me disculpan allí. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo en una de las piernas. Así lo voy a ubicar aproximadamente donde van a quedar, así, y también voy a introducir entonces la aguja. Tengan en cuenta el orificio del botón. Entonces aquí lo vamos a atravesar de un lado al otro. Se me va a dificultar un poco porque mi aguja entonces no es tan grande. Aquí lo voy a poner a una medida y lo voy a sacar al otro lado, que calza aproximadamente también en el mismo lugar donde la introduje acá en este lado. Bueno, lo voy a poner así para que no me vaya a faltar el cálculo. Así, muy bien. Y listo. Tengo voy atravesándolo
Ahora aquí también lo voy a atravesar en la otra pierna, que en el centro, y voy a poner el botón. Eso es para que queden articuladas, ¿sí? Esa es la función, ¿sí? Y que queden las varias hebras es para que queden más firmes. Queda más o menos a un lado, no salen por el mismo orificio, salen por diferente orificio, y vuelvo a hacer hasta el otro lado, hasta el otro extremo. Ahora cuando ale el hilo va a quedar perfecto, no se vayan a preocupar, queda muy bien. Entonces aquí lo estoy sacando, no sé si lo están notando, listo. Entonces ahora si saco el hilo, aquí igual voy a alarlo muy bien y voy a, con mucha fuerza, con firmeza, voy a empezar a alar. Miren cómo se van juntando, cómo se van uniendo. Voy a hacer un nudo normal, pero hago presión, ¿sí? Con firmeza. Miren, así, con firmeza. De nuevo. Doy vuelta, los dos. Lo hice de manera interna para que el hilo no se vaya a ver cuando esté. Miren aquí, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver. Sí, ahí se ve perfecto. Miren cómo queda. A este lado también. Quedan las piernas parejas, ¿sí? Bien ubicadas. Y ahora el exceso, el excedente de hilo, lo corto y no se nota. Entonces voy a hacer otro nudo y ya lo corto. Listo, ya quedaron las piernas. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con los brazos. Los ubico aproximadamente del cuello de la muñeca hacia abajo, aproximadamente unos 3,5 centímetros. Vamos a ponerlos aquí a un lado. Ellos también van a hacer, también se van a mover, también van a ser como si estuvieran un poco articulados, pues, de los hombros. Entonces presten mucha atención. El hilo igual, lo mismo que hice con el otro. Este tiene también 6 hebras. Este tiene 6 hebras. Entonces por la parte de atrás del botón voy a introducir el hilo y lo paso de nuevo, ¿sí? Porque es que la idea es que no se vayan a ver los nudos. Entonces ahí ya queda en esta posición. Ahora voy a ingresarlo al brazo. Dejo aproximadamente unos 2 centímetros al brazo, no en el centro, queda como a un lado, y voy a introducirlo y voy a hacer exactamente, el botón no se va a soltar porque está con un nudo en el extremo, y voy a ubicar dónde van a quedar porque los dos deben quedar exactamente en el mismo lugar. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a poner aproximadamente donde, siempre calculando. Para mí es un poco más difícil por lo que tengo la cámara, entonces sí es un poco más difícil manejar cámara, de espacio, todo, pero aquí lo vamos a lograr. Entonces voy a introducir que salga al otro lado, y aquí también lo voy a introducir aproximadamente 2 centímetros, como les digo, o donde más o menos donde a uno le aplicaban la vacuna de cuando estaba bebé. Entonces allí lo vamos a poner. Vamos a ubicar también el botón. Por detrás del botón lo paso, luego por el frente, ¿sí? Aquí en el brazo lo voy a poner aproximadamente a unos 2 milímetros, que salga al otro lado también, y lo llevo hasta el otro brazo. Y no sé si, bueno, aquí yo lo llevo, es atravesar y siempre dejar aproximadamente unos 2-3 milímetros. Pues aquí quito ya la aguja, voy a ubicarlo en la cámara para que no se vayan a perder nada. Aquí está el nudo y empiezo poco a poco a irlos trayendo hacia mí. Aquí está. Voy a ubicar primero
así que me haya quedado en el lugar que yo deseo. Y empiezo a apretar con firmeza, pero tampoco ir a exagerar la fuerza que dañe las piezas, ¿sí? Que ya me han costado realizarlas. Entonces aquí voy a ubicarlos para que de pronto se vean. Ahora les acerco para que lo vean bien. Voy a hacer solamente, no es un nudo, por ahora solamente es el primer amarre y con firmeza. Veo si me gusta, si quedó bien, si no, si están parejas, y si están parejas sigo anudando. Si están disparejas suelto y vuelvo y empiezo. Ahora si hago un nudo, ahora les acerco un poco a la cámara para que puedan detallarlo. Puedo hacer un nudo más para que quede más firme, no se vaya a soltar. Y lo hago detrás del botón, o sea, como ven no está adelante, no se va a notar porque queda en la parte de atrás del botón. Por eso es importante utilizar el hilo que sea muy parecido a la tela. Bueno, ya quedó listo el cuerpo. Este cuerpo es la base para hacer muchas muñecas, todas las que deseen, con diferentes peinados, diferentes vestidos, pero puede ser todas las que prefieras. Si quieres que hagas unas muñecas como esta, pero de pronto con peinados diferentes, vestidos diferentes, déjanos tus comentarios aquí en la parte baja. Nos dices si quieres que hagamos otros modelos con esta misma base del cuerpo, ¿listo? Entonces ahora voy a empezar a hacer el vestido. El vestido de esta muñeca la verdad es muy sencillo. Lo único que voy a hacer con él es una pieza de 1,50 y de ancho tiene 25 centímetros. Eso es básicamente esta pieza de tela. A cada uno de los lados, la parte más larga por decir así, le hice un pequeño dobladillo de medio centímetro a cada lado aproximadamente, para que no se nos dañe la tela, no se nos deshile. Pero para decorarla sí compré de este encaje en tela y del otro que es un poco más económico, pero lo decoré así con este pasacinta. Sí, queda muy bonito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coserlo en todo este borde, en todo este borde lo vamos a coser. Yo les recomiendo muchas veces hacer a mano. Yo sí adelanté esta pieza a máquina porque para poder editar el video y que no fuera a quedarles mal el domingo para compartirlo, entonces sí me tocó adelantarlo a máquina. Pero ustedes pueden hacerlo a máquina, perdón, a mano, como les he enseñado tantas cosas. El cuerpo sí, como han visto, lo he hecho todo a mano. Lo único que adelanté a máquina fue esta pieza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner en todo el contorno, perdón, en toda la parte base de abajo, voy a coser este encaje para que nos quede bien lindo. Bueno, ya aquí coloqué entonces el encaje en la parte superior. Recuerden que esta medida que les he dado en cuanto al largo de la tela es de 1,50, pero en realidad para la muñeca, como vamos a hacer, es un vestido tipo extraple, entonces no es muy conveniente que sea todo el surcido, se va a ver muy ancho, se va a ver demasiado rústico, por decirlo así, entonces es algo que no quiero. Lo que voy a empezar a hacer es surcir e ir dando medida a la muñeca. Entonces les voy a mostrar aquí para que tomen la idea de dónde estoy guiando. Voy a empezar a surcir y lo voy a ir colocando en la parte que aquí está debajo de los brazos. Entonces cuando yo vea que ya se ve bonito, que no se va a ver esto muy apretado o que se vaya a ver antiestético, entonces en ese momento paro, corto la tela y corto o enlazo, por decir así, los dos extremos de esto, ¿sí? Para que no nos vaya a quedar feo. Bueno, aquí ya surcí la tela, como pueden ver está bien surcido, muy apretado. Y sí tuve un sobrante de medio metro, de 50 centímetros. Ese lo voy a quitar, ahora lo voy a cortar y voy a proceder a unir, pero voy a dejar un espacio para que pueda entrar y luego terminaré de coserlo en la parte de atrás. ¿Listo? Va a quedar aproximadamente así, va a tener otras decoraciones para que se vea lindo, pero entonces es más o menos para que vean la idea.
Bueno, así quedó entonces por ahora, porque también le voy a poner una pequeña decoración por todo el contorno. Podemos con el mismo hilo ajustarlo en el cuerpo y eso queda así, de esta manera, fijo el vestido. Lo voy a dejar aquí a un lado, voy a dejar aquí a un lado la muñeca y voy a empezar a trabajar el pantalón. ¿Sí? Lo que corresponde al pantalón, recuerden que son 2 piezas, podemos planchar también las piezas en algún momento para que nos quede bien. Bueno, aquí tengo entonces las 2 piezas que conforman el pantalón. Recuerden que este es el molde, se corta 2 piezas iguales y luego al ponerlas así solamente voy a coser las curvas, ¿sí? Solamente las curvas son las que voy a coser, puntada recta, que es la que he utilizado en todo el proyecto. Bueno, aquí ya quedó lista los 2 lados, entonces ahora lo que vamos a hacer es, como quien dice, unir las 2 costuras, pero en realidad lo que voy a unir es estas partes, que es lo que corresponde ya a las mangas del pantalón o del short que estamos haciendo aquí. Puedo sostener con alfileres y coser y hacer la misma puntada que acabé de realizar en los laterales. Entonces, bueno, terminé entonces las costuras como les indiqué y también en la parte baja hice un dobladillo de aproximadamente 2 centímetros, igual en la parte superior, que es por donde voy a introducir el elástico o resorte. Voy a tomar una aguja plástica, si de pronto no encuentran o no tienen de estas, puedes utilizar también un sujetador o un gancho de ropa o de pañales de bebé y con él vamos a introducir el elástico por toda la cintura. Cuando ya llegue al otro extremo o de la vuelta totalmente, entonces allí hacemos un nudo y nos queda ya listo para conformar el pantalón. Ya salió, hacemos un nudo y queda lista. Bueno, aquí ya puse el pantalón, miren que ya queda el resorte ajustado y en la parte inferior solamente coloqué cinta de 3 milímetros que haga juego con el color del vestido, lo anudo, encojo un poco y ya queda listo. Ahora voy a trabajar los zapatos. Para los zapatos voy a cortar unos rectángulos, 2 rectángulos. Esta tiene una medida de 28 centímetros, 28 centímetros así, 28 y 10 de alto, 28 de ancho y 10 de alto. ¿Qué voy a hacer con esta pieza? Aquí adelanté solo un poco, pero igual lo van a ver cómo lo voy haciendo. Voy a hacer un pequeño dobladillo en la base, así de 1 centímetro lo voy a coser. Y en la parte superior va a ser de 2 centímetros y medio aproximadamente, porque aquí voy a introducir un elástico, ¿sí? Entonces hago un pequeño dobladillo abajo y en la parte superior sí va a ser más ancho porque voy a poner el elástico igual como en el pantalón. Cuando ya lo tenga listo, entonces al revés lo voy a coser para unirlo y esto lo uniría a las plantillas.
Bueno, ya tengo listas las plantillas. Ahora lo que hago es que a lo que corresponde al cuerpo del zapato lo voy a unir, ¿sí? En esta parte. Ya luego esta base, que es más angosta, la voy a pegar alrededor de estas plantillas, y en la parte superior pongo el elástico, y se lo pongo ya a los pies de la muñeca. Puntada recta. Listo, entonces aquí, como pueden ver, a los zapatos, si ven el resorte, es igual como con el pantalón. Le puse un moño aquí en la parte delantera de la baleta del zapato de la muñeca, y ya entonces queda, se puede decir que listo lo que corresponde como a la ropa o los accesorios de la muñeca. De pronto, si nos falta algo por decorar, lo estaré colocando. Ahora lo que voy a empezar a trabajar es la expresión, la pintura que normalmente hago en la cara, en el rostro. Voy a tomar un lápiz y voy a empezar entonces a dibujar donde voy a ubicar los ojos. Aquí, por ejemplo, voy a poner la nariz, que yo la hago como una coma. Ustedes pueden hacer otras. Está la sonrisa, y voy a dibujar entonces los ojos. Bueno, ya cuando tenga definida la expresión que quiero en el rostro de mi muñeca, entonces voy a empezar a aplicar el color. En este caso va a ser el blanco, que es la parte base o la parte baja. Recuerden que si deben retocar, lo pueden hacer también. Pueden aplicar 2-3 veces la pintura. Dejan secar muy bien entre una y otra. Así como les he explicado en otros videos, así pueden hacerlo igual como les he explicado en los otros videos. Yo casi siempre, así sea que ya les haya explicado cómo pintarlos, tiendo a repetirles de pronto un poco. Listo, luego de aplicar el color blanco, vamos a aplicar el color que deseamos que sea, por decir así, el iris del ojo. Aquí lo voy a aplicar de color verde. Otras veces le pongo azul, marrón, sí, ya está en decisión de cada una de ustedes. Solamente es rellenar el dibujo que ya he hecho previamente. Continuamos con el color negro, haciendo el mismo proceso de relleno.
Listo, así quedaron entonces los tonos, falta el delineado, pero mientras tanto voy a hacer con un pincel, un liner, uno que sea muy delgado, voy a hacer la expresión que corresponde a la nariz y a la sonrisa. Bueno, así terminamos entonces todo lo que tenga que ver con el maquillaje de la muñeca. Es muy sencillo y les pido que se animen a realizar lo que yo sé que les va a gustar el resultado. Ahora vamos a empezar a trabajar lo que corresponde a el cabello de la muñeca. Entonces para ello necesito muchos palos de estos así de pincho, o palos de naranjo, de brocheta, y la lana, ¿sí?, de color, el que ustedes prefieran. Aquí voy a utilizar el color gris, pero lo que les digo, el que ustedes prefieran pueden utilizarlo. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que la cantidad que vamos a necesitar son 50 gramos de lana. Lo que vamos a hacer es, en el extremo, lo vamos a anudar para que se sujete. Y vamos a hacer 50 de estos. Si quieren más, pueden hacer más o menos dependiendo la cantidad de cabello, porque vamos a hacer un cabello crespo. Entonces vamos a enrollarlo así. Bueno, de estos voy a hacer 50, eso depende también el tamaño de su palo de brocheta. Este normalmente los puedes partir por la mitad, tiene como 15 centímetros aproximadamente, y los vamos a poner en agua hirviendo. Cuando el agua esté hirviendo los vamos a introducir y los vamos a poner por 10 minutos a hervir. Luego los retiramos y cuando ya los retiremos los dejamos secar totalmente, aproximadamente un día completo.
De los 50 gramos de lana nos va a quedar aproximadamente esta cantidad, porque esta la necesito para hacer otra cosa en el peinado. No lo vamos a hacer totalmente, sino los 50 palos que les digo de brocheta, y después de secos van a quedar así como se ve este. Entonces vamos a empezar a desenrollarlos con cuidado para no ir a dañar el trabajo tampoco. Y los vamos a empezar a soltar. Quitamos los extremos. Y de estos nos van a salir muchos, tantos como esta cantidad que tengo aquí en mis manos. Listo, así quedan entonces. Yo también, cuando estaban en el momento de secado, le apliqué un poco de fijador. ¿Sí? Cuando ellos estaban aún secándose, en el momento que los tenía con los palitos, le apliqué un poquito de laca líquida o spray, la que ustedes gusten, le aplico un poco y entonces nos va a fijar mucho más. ¿Qué voy a hacer? Si los quieren muy largos, pues los pueden dejar así, pero yo de esta pieza voy a sacar montoncitos. Voy a sacar, por ejemplo, así como estos. Voy a sacar varios, muchos. ¿Para qué? Para que me dé como la textura del despeinado normal que se ve en el cabello crespo. Entonces, por lo menos aquí como lo doblé, voy a cortar. Y alguno de ellos lo puedo tomar también, lo corto para hacer un nudo o un amarrado en el centro. Y así con la misma lana me quedan entonces. Miren que tengo bastantes. Ya luego cuando sea el momento de ponerlos en la cabeza de la muñeca, los va a ver de muchos largos. Bueno, de nuevo tengo mi muñeca aquí, porque lo que voy a hacer es que como el parte del peinado es que voy a poner una parte lisa del cabello y la otra crespa, como los crespos que les acabé de mostrar. Entonces voy a tomar la medida que va a necesitar el contorno de la cabeza para el peinado liso que le voy a hacer. Entonces voy a medir que me sobre un poco, así como cuando nos hacemos nosotras diademas en el cabello, que me sobre un poco en la parte de atrás. Listo, y así tendré la medida de esta pieza que tomé la medida. Voy a sacar varias tiras, por decirlo así. Voy a enrollar, ahora les doy la medida exacta, la voy a dar de una vez. Voy a tomarla con el metro o con la regla. Esta mide exactamente 35 centímetros. 35 centímetros. Vamos a hacer entonces un nudo en el centro y en los extremos, ¿sí? 35 centímetros, entonces en la mitad hacemos un nudo y en los extremos para evitar que la lana se nos enrede. Luego lo vamos a poner en todo el centro de la frente. Me falta ponerle las cejas, ahora le hago las cejas, que es algo que sí me faltó. Entonces aquí lo voy a poner en el centro y lo voy a ajustar con hilo y aguja. Luego de hacer el centro aquí, que les hicimos unas puntadas con el hilo, ahora lo que vamos a hacer es, donde queda aproximadamente la oreja, ponemos también hilo, estiramos muy bien
y vamos también a anudar allí, ¿sí? Este proceso lo hicimos en la muñeca anterior, pero aquí se los vuelvo a repetir. Bueno, luego de que ajustamos a los lados, en la parte baja vamos a hacer también un pequeño nudo, lo ajustamos con hilo de aguja y así nos queda la parte lisa de la muñeca, ¿sí? El cabello de la muñeca. Ahora vamos a seguir enhebrando, la aguja y el hilo y vamos a empezar a coser los crespos, ¿sí? Los crespos los vamos a poner de manera, se puede decir que es un poco desordenada, pero eso nos permite que podamos ponerlos en todo el cabello, ¿sí? De todas maneras los vamos a poner con hilo de aguja. Lo puedes poner con silicona si quieres, pero yo prefiero hacerlo con hilo de aguja para que queden más firmes. Bueno, así entonces va quedando el cabello, pero en la parte de atrás aún le falta, y le falta mucho, como pueden ver. Entonces lo que voy a hacer, que es, no lo hice adrede, perdón, es que voy a cortar el exceso de cabello, haré un poco más de estos flequillos que hice inicialmente, sino que hay unos que están muy largos y los voy a poner igual como los cosí alrededor. Voy a coser en todo este contorno hasta que quede lleno. Si te gusta así, entonces lo que haces es mucho más cabello y lo pones en la parte de atrás y listo. Listo, entonces el cabello queda, como pueden ver, así en la parte de atrás y así en la parte de adelante. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a poner algunas decoraciones. Hice estas rosas en cinta, ¿sí? Estas no las voy a explicar en este video, pero si quieren aprender a hacerlas, aquí en la parte superior les dejo el enlace donde pueden aprender a hacer estas sencillas flores en cinta. ¿Qué voy a hacer con ellas? Y voy a también utilizar un poco de silicona caliente. Voy a pegarlas aquí en la parte superior del vestido para que nos decore así, y también en la parte superior aquí en el cabello
para que también decore un poco el peinado. ¿Listo? Voy a abrir un poco o ampliar un poco la cámara, la visión de ella, para que la puedan ver completa y puedan apreciar este bonito proyecto. Y así, amigos, entonces les presento cómo quedó esta muñeca. Una muñeca, la verdad, muy trabajada, pero el resultado me encanta. Le voy a hacer un acercamiento para que puedan verla desde cerca. Y allí pueden ver cada detalle de su peinado. Le coloqué unas rosas en la parte superior. Le puse también decoración en la parte superior del vestido, una pulsera, miren las manos, el detalle del vestido, en el panty, los zapatos, todo con mucho cariño para ustedes. Espero que lo pongan en práctica, que nos regalen tu me gusta, que se suscriban al canal, y si les gustan ideas o proyectos así como esta muñeca, también déjanos allí en tus comentarios las sugerencias. Entonces espero que nos veamos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.